Hoy, Shabbat Shalom para todos. Empezamos hoy entonces la paracha número 50. Ya estamos prácticamente terminando el ciclo de las parachot, ciclo anual de estas sidras que se estudian Shabbat tras Shabbat. Y es la 50 paracha Kitabo cuando entres. Y esa la encontramos en Devarim o Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 hasta el 29.8. Como siempre, hay que darle los créditos, ¿verdad?, a las personas que nos traen pensamientos, nos traen enseñanzas importantes. Y aquí, de parte de la paracha, también las traje de algunas notas de la misma, del Rab Jonathan Geffen, ¿sí? Ustedes saben que a mí me gusta traer también nota de otras personas, de otros sabios, de otros rabinos que también hablan acerca de la paracha. Gran parte de la paracha de esta semana describe los devastadores castigos que recibiría el pueblo judío si no sigue la Torah, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros tanto bendiciones como maldiciones, ¿sí? Y en medio de la crítica, la Torah nos da un entendimiento más profundo de la causa de todos los terribles castigos que son enunciados allí, ¿sí? O sea, nos da allí como que el punto central, ¿no? El punto central de esos castigos que vendrían, ¿sí? Pero ¿por qué vendrían esos castigos, no? Entonces, allí en Devarim 28:47 nos dice la escritura, allí en la Torah. Voy a citar únicamente la parte que vamos a estar viendo. Dice: porque no serviste al Eterno con alegría y buen corazón, ¿sí? Cuando todo era abundante, ¿sí? Me rotkol, o sea, cuando todo era abundante, cuando todo era abundante. Entonces, ese es el texto base para nuestro estudio, ¿verdad?, de hoy. Y pues vamos entonces a que el Eterno nos dé entendimiento, ¿verdad?, para poder comprender esto que es de vital importancia. Es algo que me apasiona, ¿sí? Me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con los mandamientos, ¿sí? Y tal vez he tratado de enseñarlos de una forma muy básica, ¿sí? Muy básica, para que pues no sea como una carga, sino sea algo como, pues, como siempre dice la escritura, que es fácil de llevar, ¿no? Entonces, el entendimiento simple de este versículo es que el pueblo judío no cumplió las mitzvot con alegría. Ve que hay idea, de hecho, de que las cumplió, pero entonces no las hizo con alegría, ¿sí? A pesar de haber sido bendecido con abundancia, ¿sí? Entonces, eso es lo que deja entrever ese texto, ¿sí? Porque no serviste a Elohim con alegría y buen corazón, ¿sí? Cuando todo era abundante. Entonces, se hicieron las mitzvot, se cumplieron las mitzvot, pero no se hicieron con alegría, con gozo, porque abundaban todas las cosas, ¿sí? Y aquí vienen entonces las explicaciones de algunos sabios, entre ellos el Arizal explica el versículo de acuerdo, allí él lo enfoca de acuerdo a digamos, el significado más profundo, significado sof, ¿sí?, que es el significado oculto, y lo explica de una forma diferente. Dice que la Torah nos está diciendo que puede que hayamos cumplido las mitzvot con un cierto grado de felicidad, ¿no? Pero que nuestra alegría no derivó del cumplimiento de la Torah, sino que provino de la alegría de Rov Kol, o sea, que se refiere a todas las otras fuentes de felicidad, ¿sí? Entonces, no en sí el cumplimiento de las mitzvot, ¿verdad?, como tal. De pronto pudo haber algo de alegría, pero en sí la mayor alegría fue cosas foráneas, ¿sí? Fue otras fuentes, ¿sí?, de felicidad, ¿verdad?, la que la persona tuvo, pero no en el cumplimiento de las mitzvot, ¿sí? No tuvo una felicidad total, sino la felicidad estuvo pues en cosas muy fuera de eso, de ese cumplimiento, ¿sí? Otras cosas que le proporcionaron felicidad, alegría, gozo, ¿sí? Y aún superior que el mismo cumplimiento de las mitzvot. Entonces, por lo tanto, la Torah le estaría diciendo aquí al pueblo judío que la alegría de la Avodah Hashem, o sea, el servicio divino, debe ser muy superior al placer derivado de los otros emprendimientos, ¿sí? O sea que aquí
la Torah se enfoca en dónde está tu corazón, en dónde está tu amor, ¿sí? En dónde está tu objetivo principal de la vida, en dónde está tu existencia, qué es lo que te hace feliz verdaderamente, qué es lo que te trae gozo y placer, ¿sí? Entonces, el servicio divino, él dice aquí, debe ser superior, ¿verdad? En cuanto a placer, que se puede derivar de algunos otros emprendimientos o cualquier otra cosa secular. Recordemos allí lo que nos dice Shlomo, ¿sí? Jamele, o sea, el rey Salomón, allí en Coeledo, Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Yo no me canso de hacer énfasis en eso porque estamos viviendo, estamos existiendo. ¿Para qué estamos existiendo? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para qué Hashem nos da a nosotros la vida? Porque tenemos un día más de vida, ¿sí? Y dice aquí, después de él haber experimentado todo, porque fue el hombre más rico, el hombre más sabio, el hombre más pudiente, el hombre que tuvo 700 reinas, 300 concubinas, se dio lujos de todo, ¿sí? En fin, tenía todas las posibilidades de alegrarse con todo. Y él experimenta eso y lo declara o lo relata ahí en Coelet o Eclesiastés, ¿sí? Y después de haber hablado acerca de todas sus experiencias de la vida y todo, dice, y la conclusión, ¿sí? Cuando todo se ha oído es esta. O sea, él concluye, después de yo haber experimentado, haber hecho, haber gozado, etcétera, etcétera, ¿sí? Dice aquí, teme al Eterno y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. O sea, ese es el fin de la existencia, ese es el fin de la vida, ese es el fin de estar nosotros vivos todavía. Sí, ese es el punto central de nuestra existencia, ¿no? Cumplir los mandamientos divinos. Sí, recordemos que si queremos trascender, Yeshua fue muy claro con el hombre rico, le dijo, preguntó el hombre rico, ¿verdad? Le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Sí, los mandamientos, ¿sabes? Entonces, aquí fue muy claro nuestro santo maestro, ¿sí? Los mandamientos que no son gravosos, ¿sí? No son pesados de llevar, ¿sí? ¿Sabes? Entonces, por eso hago mucho énfasis en esto. Estamos llegando ya a Rosh Hashanah, ¿sí? Y yo pienso que esa es una lección muy relevante. Y el trabajo principal de Rosh Hashanah es coronar a el Eterno, ¿sí? Como Rey Supremo, Rey del Universo. Esa es la idea, ¿sí? Coronarlo a Él. Él es el Rey, Él es el Juez Supremo, ¿sí? Entonces, es un aspecto importante. Reconocer que el Eterno es la única fuente de significado, que todas las otras fuentes de placer son, y que todas las demás fuentes de placer son insignificantes. O sea, de eso se trata. Se trata de reconocer que el Eterno es la única fuente de significado y que todas las otras fuentes de placer son, ¿qué? Insignificantes, ¿sí? O sea, no quiere decir que no las tengamos, claro, pero si nosotros vamos a poner las otras demás fuentes, ¿verdad?, en un plano superior, ¿sí?, a el placer de estar nosotros, ¿verdad?, con la presencia divina, con el Eterno, ¿verdad?, con esa intimidad con Él, entonces ahí estamos ya un poquito mal, un poquito grave, ¿no? Entonces es reconocer que el Eterno es la única fuente de significado, ¿sí? Es la única fuente de significado y que todas las demás otras fuentes de placer son insignificantes al lado de lo que Él es y representa para nosotros, ¿sí? Y recordemos entonces aquí lo que dijo Yeshua. Yeshua allí en Mateo capítulo 6, verso 31 al 33, Él nos dice algo aquí muy interesante, o sea, algo puntual. Dice, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, ¿sí? Pues aquí pareciera que hubiesen personas más preocupadas por esto, pero no, lo que pasa es que también hay personas que se complacen en comer, que tienen felicidad en beber, que tienen felicidad en la forma de vestir, o sea, encuentran placer en todo eso, encuentran gustos en todas esas cosas, ¿sí? Que son seculares, necesarias son, claro que sí, pero encuentran más placer en ir a hacer compras, más placer en conseguir,
¿verdad? Nuevas cosas materiales, encuentran más placer en tener ciertos logros a nivel aquí, ¿verdad? De este tiempo presente, esto Olam Hazé, ¿sí? Y entonces, estos son como tratando de llenar esos placeres terrenales, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que sea mal, no, por supuesto, pero si nosotros vamos a ponerle todo el empeño y vamos a encontrar eso, más placer, ¿verdad? Más placer que, que, eh, que estar con el Eterno, que tener nosotros esa comunión con el Eterno, que nuestro centro sea Él, que nuestro centro sea las mismos de Él, los mandamientos de Él, entonces creo que estamos un poquito mal enfocados, ¿sí? Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Vean lo que dice nuestro Santo Maestro. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas porque seguramente creen que les dará placer, gozo, alegría. Y obviamente son necesarias, incluso hasta para estar más cómodos, etcétera, sí. Pero los gentiles buscan eso, los placeres en las cosas terrenas, ¿sí? Recordemos lo que le dijo por allá uno de los emisarios de nuestro Santo Maestro, ¿sí? El mundo pasa y sus deseos. Allá hay muchos deseos mundanos que pueden traer placer, pero placer momentáneo, ¿sí? Efímero, pasajero. Pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Esto es lo más trascendental, lo más importante, ¿sí? Entonces, dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primeramente que es su reino y su justicia, ¿sí? Su reino, lo que Él es, y la rectitud, ¿verdad? Y todas estas cosas os serán que añadidas, todas estas cosas os serán añadidas, pero primero aquí el reino del Eterno y su justicia, ¿sí? O sea, lo que es el Eterno, lo que son, es lo de su Torah, lo que son sus misbot, ¿verdad? Ese es nuestro principal negocio. Recuerden ustedes que Yeshua, por allá de una fiesta de Pesa, ¿verdad? Que acudió a Jerusalén, subió a Jerusalén con sus padres se devuelven y por 3 días se estuvieron buscándolo y entonces lo hallaron en el templo hablando con los doctores de la Torá, con los sabios de la Torá, ¿verdad? Y se admiraban de su inteligencia, de su sabiduría. Y entonces la madre dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él responde, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Sí? Entonces él tenía claro desde muy pequeño, ¿verdad? Desde los 12, 13 años tenía muy claramente, ¿verdad?, cuál era su principal negocio. ¿Cuál es tu principal negocio en esta vida? ¿Cuál es nuestro principal negocio en esta vida? Nuestro objetivo de vida, ¿cuál es? ¿Sí? Y esta lección es muy importante, también no solamente para Rosh Hashanah, sino para Yom Kippur, ¿sí? Siendo un prerequisito para el proceso de la Teshuvah, o sea, del arrepentimiento. Ya llega Yom Kippur, entonces tenemos que, ¿no?, estar ahí, pues, ¿no?, mirando a ver cómo vamos a arreglar nuestras vidas delante del Eterno, ¿no? Entonces, si los deseos de la persona no son orientados exclusivamente al servicio divino, es casi imposible que evite el pecado. Vean, si la persona vive la vida, ¿sí?, y de vez en cuando se acuerda de que, ay, caramba, ¿verdad? Yo soy una hija o un hijo del Eterno, entonces va a proceder así en tal visita, con tal persona, en tal circunstancia. Si no tiene eso constantemente en su mente, entonces va a haber dificultades. Va a haber dificultades porque no tiene, digamos, su vida centrada en el servicio divino. O sea, cuando uno está aquí, uno tiene que tener centrada su vida en qué, en servir al Eterno en todo, en el hogar, con su relación de pareja, con su relación con sus hijos, con su trabajo, con sus semejantes, con sus amigos, vecinos, etc. O sea, servicio divino. O sea, ¿qué voy a hacer yo aquí, Padre, aquí en estas circunstancias, con esta relación, aquí que me encontré a fulanito de tal, ¿qué le debo decir? O sea, si no tiene su mente allí, ¿verdad?, objetiva en servir a Hashem en todo momento, entonces va a tener muchos problemas con el asunto de el pecado, ¿sí? Porque seguramente van a venir tentaciones, cosas, y como no tiene eso en su mente bien presente, entonces va a poder caer, va a sentir debilidades, etcétera, ¿sí? Entonces, si los deseos de la persona no son orientados exclusivamente al servicio divino, es casi imposible que evite el pecado. Entonces, por eso hay muchas personas que caen
son tentadas, que caen, son débiles, ¿sí? Porque no tienen en su mente la Avodah Hashem, o sea, el servicio al Eterno 24/7. No lo tienen ahí en su mente, sino que viven la vida, tal, ¿se acuerdan? Ese es servir al Eterno el día de reposo, o cuando están reunidos, o cuando están recibiendo una clase, ¿verdad?, de Torah. Entonces, sí, es verdad que hay que servir al Eterno, pero cuando ya llegan a sus cosas seculares, a su vida secular, a las cosas que tienen que hacer corrientemente, entonces se olvidan de que son sirvientes de Hashem, que estamos sirviendo al Eterno, ¿sí? Que lo que sea que hagamos es para servir a la gente, para servirlo a Él, ¿sí? Para traer, ¿verdad?, los valores del reino, ¿verdad?, del Eterno aquí a la tierra, ¿sí? Y siempre habrá ocasiones en que sus deseos se enfrentarán a la voluntad del Eterno y su servicio divino inevitablemente sufrirá, ¿sí? Entonces, habrán allí deseos que se enfrentarán a la voluntad del Eterno. Entonces, o hago mis deseos o hago la voluntad del Eterno. Se encontrará en esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago? ¿Obedezco a mis deseos, a mis anhelos en este momento, o hago el servicio divino, o hago la voluntad del Eterno, ¿sí? Y por eso nos dice el Rashta. Vea, Rashta aquí viendo esa problemática que se da, ¿no? De esa intermitencia, podríamos decir, intermitencia en el servicio a Hashem, ¿sí? En el tener eso en mente, de que yo tengo que servir al Eterno donde quiera que esté, donde quiera que me encuentre. Dice ahí en 1 Corintios 10:31, dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Hashem. Vea, aquí está claro. O sea, aquí dice cualquier otra cosa que hagáis. O sea, aquí esto compete a todo lo que hacemos en la vida. Todo. Tiene que ser para la gloria de Hashem. O sea, tiene que ser para que Hashem sea que glorificado. Sea que comamos. Vamos a comer. Padre, esto está conforme a tu dieta, esto está conforme a lo que tú me has señalado. Esto será, ¿verdad?, algo que está de acuerdo a tu Torah, ¿sí? Cualquier cosa que hagamos, vamos a hacer deporte, vamos a hacer una diligencia, vamos a hacer cualquier cosa. Caramba, estamos allí con el Eterno, prestos a ver qué se presenta, qué hay que hacer, ¿sí? Estamos a beber algo, ¿verdad? Entonces es algo que es bueno, ¿verdad? Saludable para mí, no es nocivo para mi salud, etcétera, ¿sí? Veáis aquí, cualquier cosa que hagamos, nos vamos a vestir, entonces vamos a vestirnos, ¿verdad? Porque voy a andar con el Eterno, entonces yo soy un representante del Eterno, entonces tengo que vestir como el Eterno quiere, ¿verdad? Decorosamente, ¿verdad? Como hijo de ese gran rey, ¿verdad? Entonces estoy vistiendo, o usted está vistiendo, ¿verdad? Hombre, mujer está vistiendo como tal, ¿sí? Vea, es todo lo que hagáis, hacerlo todo ¿para qué? Que el Eterno sea glorificado. Mi relación con mi pareja, ¿verdad?, está glorificando al Eterno. Mi intimidad con mi pareja está glorificando al Eterno. Estamos haciendo las cosas como el Eterno quiere. Vea, todo eso, mi relación con mis hijos, con mi pareja, con mis familiares, etcétera, está bien. O sea, estoy yo siendo luz en medio de ellos, estoy yo siendo ejemplo, etcétera. O sea, bueno, tantas cosas que hay aquí, de tal manera que el Eterno sea glorificado. ¿Sí? Él sea glorificado, que puedan ver en uno verdaderamente un emisario divino, o sea, un mensajero divino. Vea eso hasta dónde va. Pero para llegar a ese punto hay que tener conciencia de nuestra Avodah Hashem, de nuestro servicio a Hashem, ¿sí? Entonces, por eso el Rashta aquí es muy claro. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Hashem. De pronto te invitaron por allí a alguna reunión especial y todo eso, y entonces es como una reunión muy mundana y todo, y tú ¿cómo vas a ir allá a glorificar al Eterno? ¿Vas a ir a esa reunión a glorificar al Eterno? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí? No es que tengas prohibido, no, pero si tú vas allá a un lugar donde se van a reunir gente que no tienen al Eterno, no temen al Eterno, ya vas a saber qué vas a encontrar. Pronto personas groseras, personas vulgares, personas, en fin, chismosas, habladoras, te vas a meter en un ambiente delicado. Entonces, si no vas a hacer luz allí, ¿verdad? Si no vas allí a servir a Hashem, allí en medio de ello, entonces mejor no hay para contaminarse. Entonces, bueno, esto abarca todo, ¿no? Esto abarca todo en la vida. Por lo tanto, cualquier
teshuvah o arrepentimiento que hagas en Yom Kippur estará, estará de pronto manchando, ¿verdad?, esa perspectiva de la vida. ¿Por qué? Porque el Eterno no es la única fuente de significado y alegría. El Eterno tiene que ser la única fuente de significado y alegría. Repítase eso. El Eterno tiene que ser la única fuente de significado y de alegría. En tu vida el Eterno debe ser la primera fuente, ¿verdad?, de significado y de alegría. Si no es así, estamos mal, ¿sí? Vea que aquí se nos dice, por no haber servido al Eterno con alegría y gozo en vuestro corazón, vendrán todas estas maldiciones. Entonces empieza ahí toda la lista de maldiciones. Entonces, tengamos allí muy en cuenta eso. Entonces es importante notar que incluso si una persona evita el pecado mientras persigue sus deseos ulteriores, enfrentará consecuencias no placenteras, ¿sí? Entonces, hay personas que sí, bueno, yo trato de evitar el pecado y todo eso, pero es que examine sus deseos ulteriores, o sea, mire más adentro por qué estás haciendo eso. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Sí? Y mires a ver si está correcto a la voluntad divina, si es lo que el Eterno quiere o no. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿verdad?, mirar esos deseos ulteriores que están ahí escondidos y como que todavía no son comprendidos. ¿Por qué te inducen a esto o aquello? Hay que mirar si eso está de acuerdo a la voluntad divina. ¿Sí? Si persigue sus deseos ulteriores y no se dan cuenta que esto está en contra de la voluntad divina, entonces habrá consecuencias no placenteras. Dice allí la carta a los de Italia, o Romanos 1:21, dice, pues aunque conocían al Eterno, no le honraron como al Eterno, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces aquí voy a personas que conocen la voluntad divina, conocen lo que el Eterno quiere, pero entonces se ponen a razonar y a disculparse, a autojustificarse, ¿sí? Y una palabra muy interesante que por ahí escuché, autosabotearse. Ellos mismos se sabotean con sus razonamientos, o sea, tratan de justificar su conducta y todo eso. Eso está mal hecho. El Eterno, en nuestros rezos, dice que Él no es sobornable. Él no es sobornable, Él no se deja sobornar, ¿sí? Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, conoce todo de nosotros. Entonces, se conoce la voluntad, ¿sí?, pero no le honran al Eterno, ni le dan tampoco toda, ¿verdad?, toda rabá, o sea, muchas gracias, sino que se hacen vanos con sus razonamientos. Y entonces, ¿qué sucede? Ese necio corazón se entenebrece, o sea, queda oscurecido, llegan clipot, llegan cadenas, ataduras, que muchas veces son difíciles de quitar y arrancar. Dice Yirmiyahu o Jeremías, hablando acerca de esto, ¿verdad? Dice de lo que el hombre tiene en su corazón, sus motivaciones, lo que tiene en su mente. Dice, el corazón es engañoso por sobre todas las cosas y es sumamente débil. ¿Quién podrá conocerlo? Dice aquí. Yo, Adonai, busco el corazón y pruebo los íntimos pensamientos para dar a cada hombre conforme a sus caminos, de acuerdo con el fruto de sus acciones. ¿Sí? Entonces vemos allí que el Eterno conoce nuestras motivaciones, conoce nuestros deseos, nuestros pensamientos. Es más, hay otro texto que habla que Él pesa aún nuestro espíritu. Yo no sé qué balance es esa, pero pesa nuestro espíritu, ¿sí? Pesa aún nuestro espíritu. Entonces, caramba, Él lo sabe todo. Él sabe por qué hacemos esto o aquello y si verdaderamente Él ocupa el primer lugar. Recordemos que Yeshua dijo, este es el principal mandamiento de todos. Amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas o con todas las cosas que tengas. Lo amarás a Él por encima de todo. O sea que hay que llegar a esa dimensión, hay que entender que Él es el objeto de nuestra vida, el objeto de nuestra adoración, el objeto de nuestro servicio, ¿sí? Él es el objeto de todo. Sí, es nuestra motivación, es lo que nosotros tenemos que tener en mente los 24/7 días a la semana. Aquí hay un ejemplo muy interesante que lo trae el Rab Issachar Frank. Me gustó mucho y se cuenta aquí, ¿verdad?, una atemorizante historia que ilustra este punto. Vamos a ver. Dice aquí, en una ocasión, dice aquí, un rabino viajó con un hombre en su carruaje tirado por 2 caballos. ¿Sí? Entonces ahí va el rabino, ¿verdad?, montado en ese carruaje. El carruaje era jalado por 2 caballos, ¿sí?
Y dice aquí que después de unos pocos kilómetros, uno de los caballos murió, causándole gran angustia a su dueño, obviamente, porque era su carruaje, era digamos, su medio de trabajo, ¿verdad? De sustento, y entonces se le murió uno de los caballos, y entonces esto le causó angustia, ¿no? A su dueño. Dice aquí, unos pocos kilómetros más tarde, el otro caballo también murió. El dueño estaba tan angustiado por la pérdida de sus caballos, los cuales eran sumamente importantes para él, muy importantes para él, que se quedó sentado llorando durante mucho tiempo hasta que murió. El dueño de esos caballos, de ese carruaje, de pena moral, de tristeza, se muere también. Y entonces, dice aquí, ¿verdad?, que este rabino tuvo un sueño y vio al hombre muerto, y este había recibido el Olam Haba, o sea, había merecido que el Olam Haba, ¿sí? O sea, había merecido, podríamos decir, trascender, había merecido salvar su alma, ¿sí? Fue salva su alma, ¿sí? ¿Ok? Pero ¿cuál era su mundo venidero? O sea, ¿qué recibió allá en el mundo venidero? Un hermoso carruaje con 2 hermosos caballos. Eso recibió allá, ¿sí? Y esta historia nos enseña que nuestro Olam Haba, o sea, nuestro mundo venidero, es producto de lo que valoramos en este Olam Hazé, en este tiempo presente. ¿Qué es lo que tú más valoras en este tiempo presente? Eso que tú más valoras en este tiempo presente es lo que tú vas a recibir en el Olam Haba, o sea, en el mundo venidero, ¿sí? Para este hombre lo más importante en su vida eran sus caballos y el carruaje. Por ende, eso fue lo que obtuvo para toda la eternidad. Eso fue lo que obtuvo para toda la eternidad. Imagínense ustedes. Entonces, pues uno podría preguntarse, ¿no? No parece tan malo, ¿verdad? Recibir el Olam Haba, ¿verdad? Recibir allá lo que uno tanto desea en este Olam Hazé, o sea, en este tiempo presente. No sería tan malo, ¿verdad? ¿Sí? El rabino Frank responde a esta pregunta diciendo que cuando era niño, vean lo que dice él siempre quiso tener una onda para jugar. ¿Saben qué es una onda, no? Esas que son como cauchos así, ¿verdad? Que tienen aquí como una parte de cuero, y entonces uno como que le pone ahí la piedrita y uno hace así y lanza la piedrita, ¿verdad? Entonces él dice que de niño él quería esa onda, o sea, anhelaba mucho tener esa onda, ¿sí? Y dice aquí, pues para jugar, ¿no? Pero que sus padres siempre se la negaron, siempre se la negaron. Entonces, expone aquí, imagina lo que hubiera pasado si al momento de su boda sus padres hubieran llegado y le hubieran dicho, como regalo, ¿verdad? Aquí tienes la onda que siempre deseaste. En el momento de su matrimonio, cuando ella está grande, ¿verdad? Sí, tiene su esposa allí y le dan, ¿verdad? Seguramente en un hermoso regalo, le dice, aquí está la onda que tanto anhelaste. ¿Sí? De niño la onda parecía valiosa, de niño. Pero ahora que había crecido, pues ya no le interesaba. Ya no le interesaba la onda. ¿Sí? De la misma forma, puede que nos esforcemos para alcanzar muchos placeres en este mundo. Muchos placeres, ¿verdad? Como el dinero, una pareja, un buen ingreso, fama, reconocimiento, una casa o apartamento, algo material, honor, reconocimientos, etcétera, ¿sí? Creyendo que nos brindarán satisfacción, ¿sí? Muchas veces creemos que todo eso nos llenará de felicidad, nos llenará de satisfacción y todo eso. Pero cuando lleguemos al Olam Haba, entenderemos la verdad de las palabras aquí del Rav Moshe Chaim Luzzatto, en la senda de los rectos. Él escribe allí, todo lo demás, atención aquí, todo lo demás, más allá de la cercanía al Eterno, que la gente cree que es bueno, es solo vacío. Interesantes palabras, profundas esas palabras. Todo lo demás, más allá de la cercanía al Eterno, que la gente cree que es bueno, es solo vacío. ¿Sí? Es solo vacío.
Ahora, no estamos diciendo que la persona no quiera buscar nada de esto, ¿no? O sea, puede tener placer en el mundo, puede tener dinero, una buena pareja, ingreso, fama, reconocimiento, una buena casa, material, honores, todo eso lo puede tener, claro. Pero si eso prima para la persona, si eso es lo que le va a hacer verdaderamente feliz, entonces eso es vacío. Todo eso es vacío, ¿sí? Frente a la cercanía al Eterno. Lo más grande que uno puede tener en esta vida y allá en la próxima es tener cercanía con el Eterno. Tener cercanía con el Eterno. Vea que eso lo comprendieron los discípulos. Y lo comprendió una madre de esos discípulos, ¿verdad? Fue allá donde Yeshua le dijo, Rabí, ¿verdad? Manda que en tu reino se siente uno de mis hijos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, qué bueno estar con el maestro, qué bueno estar sentado con él, con el Mashiach. Y entonces, vea, esa fue la primera que empezó a comprar puestos políticos. ¿Ah? Que la escritura no deja nada, ¿verdad? Nada por fuera. Entonces, esa madre fue allá con sus influencias y todo a comprar esos puestos políticos. Vea, que en tu reino se siente el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Por qué? Porque es que está cerca del maestro. ¿Cuántos no anhelaban en ese entonces? Vea, muchos, ¿verdad? Cuántos inclusive tenían plagas y enfermedades, trataban de caer sobre él, de estar con él, y tenía que apartarse, tenía que irse, tenía que en una barca abogar mar adentro porque la gente estaba ahí encima de él, querían estar con él, los que eran sanados querían estar con él, él decía, vaya, cuéntale a los suyos lo que el Eterno ha hecho contigo, y querían estar con él. Entonces, pues no hay nada como la cercanía al Eterno, ¿sí? Yeshua es el representante legal del Eterno, ¿sí? Y cuando él estaba aquí, presente en la tierra, pues imagínense lo hermoso que los discípulos podían pasar el tiempo con él, ¿verdad? Aprendiendo de él, caminando con él, ¿verdad? Y no hay cosa más grande que tener cercanía con Akadosh Baruj Hu, con Hashem. O sea, no hay cosa más grande que esa. O sea, ese es el placer más grande que vamos a tener, ¿sí? Y si no empezamos desde aquí, entonces, si aquí son otros los placeres, son otros los deseos, son las otras cosas las que nos llegan de alegría, ¿sí? De gozo, ¿sí? Y no el cumplimiento de la cercanía con Hashem, entonces estamos mal enfocados, estamos muy mal, ¿sí? Todo será que vacío, como dice aquí, todo lo demás, más allá de la cercanía al Eterno, que la gente cree que es bueno, es solo que vacío, vacío. Recordemos, tú vas a recibir en el Olam Abba lo que amas aquí, lo que amas aquí. Hay gente que ama la maldad, que ama, pues eso es lo que va a recibir allá, ¿sí? Eso es lo que va a recibir, ¿sí? Van a estar allá, su alma va a estar corrupta, ¿verdad? Así como fue corrompida aquí, ¿sí? Entonces, vean una cosa, yo estaba cuestionándome, ¿verdad? Cómo en vida se pide que una persona tenga, por ejemplo, licencia para conducir, ¿sí? Si es una moto, tiene que tener licencia para moto. Si es para carro particular, tiene que tener licencia para particular. Si es para carro público, tiene que tener licencia para carro público. Si es para buseta o carro más grande, tiene que tener una licencia especial. Si es para camión, tiene que tener una licencia especial. Si es para unos camiones articulados, que son las tractomulas, y todo, tiene que tener licencia C3, creo que eso, o sea, la máxima. O sea, piden que la persona tenga licencia, sepa, tenga experiencia para eso. Para ser doctor, usted también tiene que tener licencia. Para ser una persona que trabaja el bisturí, ¿verdad? Y le arregla la nariz a la gente y le arregla ciertas partes del cuerpo, tiene que tener licencia. Para ser abogado hay que tener licencia. Para ser contador hay que tener licencia, ¿sí? Para ser aviador, ¿sí? Una persona tiene que tener licencia, ¿verdad? Y tener también millas de vuelo para poder manejar un avión de 100, 200, 300 pasajeros. Para todo se tiene licencia, ¿sí? Yo me preguntaba, vea, para dirigir un país, ¿verdad? ¿Cómo no se le pide a la persona licencia? ¿Sí? Cualquier persona aquí en nuestro país que sea mayor de edad, ¿sí? Y que acredite pues, alguna carrera o alguna cosa por ahí, entonces ya puede gobernar a más de 40 millones de personas. 40 millones de personas. Gobernar, dirigir
tiene en sus manos la vida de más de 40 millones de personas. No se les pide licencia. No se les pide licencia. Debería pedirse la idea, licencia como una persona de buena ética, de moralidad, de rectitud, una persona que tuviera inclusive hasta buena salud. En Estados Unidos, el presidente tiene algún problema de salud, inmediatamente lo mandan al médico para ver si todavía tiene la capacidad de gobernar, ¿sí? Para eso, aquí en Colombia no. Colombia eso no es ley. Si el presidente se enferma y todo eso, puede seguir gobernando, ¿sí? Entonces, no se le pide licencia a una persona para ser presidente. Se le debería pedir licencia si ha sido honesto en sus negocios, si políticamente no tiene ninguna mancha, si éticamente, ¿verdad? Es una gran persona, si moralmente también. O sea, debería examinarse su hoja de vida y dársele una licencia para gobernar un país de 40 millones de personas, más de 40 millones de personas para dirigir, para servir a un país así. Pero no, aquí el que tenga platica, el que tenga, ¿verdad?, influencias, puede subirse a la presidencia y gobernar y ver cómo estamos. ¿Cómo estamos? Pero aquí podríamos preguntarnos nosotros también, ¿estás recibiéndote, verdad, como graduado de las mitzvot del Eterno? O sea, ¿te estás graduando como una persona que cumple las mitzvot del Eterno? ¿Sí? ¿Estás buscando ese grado? ¿Estás buscando, verdad, ser aprobado por el Eterno? ¿Sí? Tener licencia de ser una persona que cumple las mitzvot, que procura cumplir las mitzvot con alegría, con gozo, por gratitud, ¿verdad? Por amor. Estás buscando esa aprobación del Eterno, ¿sí? Así también son las cosas del Eterno. Uno tiene que trascender y tiene que ver si, caramba, si estamos siendo aceptos delante de él. Algo que me llama mucho la atención es cuando nuestro Santo Maestro llega ya a hacer la tevilá ante Yohanan, ¿sí? Y Yohanan le dice, no, tú me debes hacer a mí la tevilá, o sea, a mí el bautismo, yo cómo te voy a bautizar a ti. Entonces viene nuestro Santo Maestro y dice, es necesario que cumplamos toda rectitud, toda justicia, ¿sí? Yo también quiero hacer esta tevilá. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Y una vez que hace esa tevilá, dice allí que oraron, los cielos se abrieron y llegó sobre él la presencia divina y una voz, un bat call, y el cielo salió y dijo, tú eres mi hijo amado, en quien mi alma se complace. ¡Caramba! Estamos diciéndole eso al Eterno, Eterno, complácete en mí, o sea, que yo todo lo que hago, pienso, hablo, digo, te complazca. Estamos diciéndole eso al Eterno. ¿Ese es nuestro objetivo en la vida? ¿O cuál es nuestro objetivo en la vida? ¿Complacernos a nosotros mismos? ¿Complacer a todo el mundo menos al Eterno? ¿Cuál es nuestro objetivo? Caramba, que si nuestro Yeshua, ese es nuestro paradigma a seguir, caramba, que nuestro Padre también pueda decir de nosotros, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en quien mi alma se complace. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a hacer mi voluntad. Y dice la Escritura que hizo la voluntad del Eterno con alegría hizo la voluntad del Eterno, por lo cual Él lo exaltó hasta lo sumo, porque hizo la voluntad del Eterno con alegría, a sabiendas de lo que le iba a ocurrir, a sabiendas de lo que tenía que llevar Él, el pecado de todos nosotros. Que aprendamos estas lecciones, mis amados, ¿sí? Que aprendamos que el objetivo de la vida aquí es audar a Hashem, servir a Hashem por encima de todo, amarlo, servirlo, hacer las mitzvot con alegría, con gozo, con placer, ¿sí? Por gratitud, ¿sí? Porque queremos cercanía con Él, por encima de todo, la cercanía con Él. Bien, entonces, en el mundo venidero veremos con absoluta claridad lo insignificante que son las cosas en las que invertimos tanta energía en este mundo. Tanta energía, oiga. Vamos a ver que eso es insignificante. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí la reprimenda en Kitabo es un fuerte recordatorio de que cumplir con las mitzvot no es suficiente. O sea, no es suficiente cumplir las mitzvot, ¿sí? Cumplir los mandamientos, ¿sí? Así automáticamente, no. Sino que debemos hacerlo de forma tal que sea la única fuerza motivadora en nuestra vida. Atención, que sea la única fuerza motivadora en nuestra vida.
¿sí? Eso es, no simplemente hacer las mismas porque sí, como él dice que hay que hacer, bueno, está bien, pero no, todo tiene significado, hay que hacerla con gusto, con placer, ¿sí? Hay que hacerla por gratitud, por amor, ¿sí? ¿Qué decimos cuando empieza un nuevo día? ¿Qué decimos? Ah, preguntémonos eso, ¿qué decimos cuando empieza un nuevo día? Claro, agradecemos al Eterno por el amanecer tan hermoso que nos da, por el sol radiante, seguramente, por el fresco que nos llega, etc. Porque es que ¿qué? Ah, bueno, nos da la vida, tuvimos una buena noche, pudimos dormir, estamos tranquilos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más hacemos ese día? Bueno, empezar a labores, empezar todo, pero ¿qué? O sea, ¿qué más podemos hacer? Caramba, yo creo que debemos tener en mente, bueno, este es un día para cumplir las mismas. Eso es lo primero que debemos tener en mente. En este día tengo que cumplir las mismas, tengo que, ¿verdad?, hacer lo que el Eterno desea, quiere. Entonces, tener ese objetivo, caramba, ¿sí? Este es un día de oportunidades para hacer las mismas del Eterno, ¿sí? Eso es lo primero, para hacer la boda Hashem, servirle a Hashem en todo lo que tengo que hacer, en el trabajo, ¿verdad? Con la reunión que tengo, con mis amigos, con mi vecino, ¿sí? Con la persona que me encontré en la calle. Bueno, ¿qué cosa tengo que hacer para Hashem, ¿verdad? Con esta persona, ¿sí? El honor, el poder, el dinero, los alimentos y todas las demás placeres son solo fuentes imaginarias de significado para nuestras vidas. Coronar al Eterno significa entender que Él es la única fuente verdadera de felicidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Que en todas estas cosas, obviamente, podamos nosotros insuflar lo espiritual. ¿Vas a comer? Insufla lo espiritual allí. ¿Vas a hacer algún deporte? Insufla lo espiritual allí. ¿Sí? Y dirá usted, ¿pero cómo? ¿Haciendo deporte? Sí, claro. Tú estás trotando, puedes estar hablando con el Eterno. ¿Vas a jugar algo? ¿Vas a ser el mejor jugador? Porque vas a jugar fair play, o sea, juego limpio. Vas a hacer algo, ¿verdad?, con tus amigos, entonces que sea algo saludable, algo productivo, algo, ¿verdad?, que edifique. Te vas a gozar, gózate, ¿verdad?, con ellos y todo eso, pero trata de meterle espiritualidad a todo, siempre, todo, espiritualidad. Dirán, no, pero tan aburrido, ¿no? ¿Cuál aburrido? Estamos felices porque estamos buscando que las cosas trasciendan. Nosotros trascender, las personas trasciendan, las cosas que hacemos trasciendan. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué estás haciendo para la eternidad? Por ti y por los demás. ¿Qué estás haciendo para la eternidad de ellos? ¿Sí? De las cosas que hacen. ¿Esas cosas trascienden o son simplemente efímeras, pasajeras aquí nomás, instantáneas nomás? Tienes que preguntarte eso. Recordemos allí entonces lo que nos dice 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Eterno. Cualquier otra cosa, todo lo que hagamos en la vida, ¿sí? Estamos haciendo una carrera, esa carrera pongámosla en manos del Eterno para servir. Médico, odontólogo, lo que sea, para servir a la gente, ¿sí? Hagamos nuestro servicio social, ¿sí? De una forma tal que podamos servir a la gente. Abogado, arquitecto, lo que sea, que todo sea para la gloria del Eterno, ¿sí? Que soy profesor o que soy para la gloria del Eterno, ser el mejor profesor, ayudar a la gente, enseñarle buenas cosas, etcétera. Bueno, en fin, todo lo que hagamos, todo lo que comamos, lo que bebamos, todo sea ¿para qué? Para la gloria del Eterno, para buscar, ¿verdad?, cercanía con el Eterno, para hacer un servicio al Eterno, una boda Hashem excelente, y para que el Eterno sea glorificado. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Yeshua HaMashiach es nuestro paradigma a seguir, nuestro ejemplo a seguir. Vea su abodá, vea su servicio a Hashem y servicio a la gente. Por eso les digo a ustedes, lean los Besoró continuamente, lean los Besoró todos los días, o sea, los evangelios todos los días, léanlos, imprégnense de lo que Él es, de sus acciones, de sus palabras, y verán que ustedes van a seguir su ejemplo. Mis amados, los dejo allí. Que todos tengan Shabbat Shalom y que el Eterno envíe pronto a nuestro Santo Maestro en nuestros días. Amén, ve amén. Amén, ve amén.